I merci per tot l'esforç de venir des del País Valencià i gràcies. No, gràcies a vosaltres. Gràcies a vosaltres per convidar-me i... Bueno, pues, moltes gràcies per donar-me l'oportunitat de vindre per segon volta així a esta comarca a donar una xerrada. Vaig estar en Campala o alguna cosa així. Com era? En la Plana, això. La xerrada la faré en castellà perquè estem gravant-la, si no us importa, tots el món enteneu el castellà, no? Les preguntes podeu fer-les com vulgueu, inclús en anglès o en francès, me sembla igual. Però si no teniu ningú inconvenient, la donaré en castellà, ¿vale? Hola, buenas. Tranquila, no m'ha començat encara. Estem esperant a tu. Bueno, pues a mi em diuen el Juanra, en les redes socials em coneixen per Juanra Kalinga. Kalinga és un nom que em van posar en Índia fa 33 anys. Mira, 33 anys, que casualitat. Y bueno, pues significa el que arriba a un puesto que está en desorden y ho posa tot en orden. A mi em va sorprendre, quan m'ho van dir fa 33 anys no comprenia de què anava la cosa. Ara comenceu a comprendre-ho, no? Ara comenceu a comprendre-ho. Entonces, quan vaig fer el canal, pues, no sé per què, xerrant en uns, el vaig explicar esto i van dir, oye, ¿por qué no te pones Kalinga en el nombre de...? I me'l vaig posar. Per això el canal de YouTube es diu Juanra Kalinga, no? Y bueno, yo soy bomber de profesión. Bueno, empezar en castellano ya para que se... yo soy bombero de profesión, sigo en activo. Si no pasa nada me jubilaré este año, pero sigo en activo. Ahora casualmente estaba de vacaciones cuando Marc me dijo, es tal fecha, digo, mira, me pilla de vacaciones, no hay ningún problema, puedo venir. Y nada, pues yo tuve varias empresas, o sea, he sido autónomo, he sido empresario, he sido funcionario, he trabajado por mi cuenta, y conozco todos, podríamos decir, todos los sectores laborales y el hecho de ser empresario pues me hizo que, bueno, pues al final cuando viene una crisis siempre los que más sufren son los empresarios y luego los trabajadores que se quedan sin trabajo. Y yo tuve un doble concurso de acreedores consecutivo. Y eso fue lo que me hizo que me interesara por la ley natural. Entonces yo me gusta mandar un mensaje a estos engañadores, como les llamo yo, de que cuanto más apretéis, más nos despertáis. Entonces seguid apretando, porque es lo que necesita la gente, que le aprietes para que al final despierten. Y entonces, pues bueno, yo me puse a estudiar la ley natural porque, bueno, una amiga me mandó un vídeo y dije, ostras, ¿esto qué es? Y yo, claro, por el hecho de tener tantas empresas, yo me dedicaba al contrato internacional y yo pues había estudiado bastante de derecho, había estudiado contrato, o sea, todo lo que es comercio internacional, conocía mucho ese tema, estuve 15 años y entonces, pues claro, cuando descubrí esto y me puse a estudiarlo, me resonaba muchísimo, porque era muy paralelo a lo que yo había estado haciendo en comercio internacional. Y hoy voy a intentar que os deis cuenta de que estamos en lo que se denomina como ley marítima. No estamos en un Estado de Derecho como nos hacen creer, o en una democracia como nos hacen creer que es una democracia. Porque, claro, nos han dicho, no, la democracia es la libertad. Eso es lo que nos han dicho. O, bueno, cuando vienen elecciones nos dicen que es la fiesta de la democracia. Lo que no sé es la fiesta para quién, ¿no? Seguramente es para unos pocos y la fiesta la pagamos los demás. Hoy lo vamos a ver. Entonces, os cuento esto porque la democracia nos han contado que es una cosa, pero ¿qué significa democracia? El gobierno del pueblo. ¿Pero quién es el pueblo? Si nos vamos al origen de la palabra democracia, que viene del griego, o sea, lo inventaron ellos, o eso nos han dicho, si la historia que nos han contado es verdad, que eso es otro tema. ¿Qué pasa? ¿Quién era el pueblo? ¿Quién era quien gobernaba? Altos cargos militares, senadores, comerciantes, gente con mucho dinero, esos eran el pueblo. Los demás eran esclavos. Por lo tanto, si nos basamos en ese término, sí que podemos decir que estamos en una democracia, porque siguen gobernando los grandes comerciantes, o sea, los dueños de las multinacionales, los banqueros, los que tienen mucho dinero, los senadores, los diputados, y los demás somos esclavos. Y hoy voy a intentar que lo veáis.
Pero bueno, término esclavo no es que tengamos cadenas y todo eso, sino simplemente que ellos nos tratan así. Lo que tenemos es que tomar conciencia de lo que realmente somos y ejercer. Muchos de vosotros preguntaréis, ¿y qué es eso de la ley natural o la soberanía? Pues entonces la ley natural para mí es, primero, actuar con conciencia. Tenemos que actuar con conciencia, o sea, no podemos pensar una cosa, decir otra y actuar de otra forma. Tenemos que ser consecuentes y coherentes. ¿Mm? Conocer la ley. ¿Quién de vosotros conoce 10 artículos del Código Penal? ¿Tú? La única. Lo normal es que no haya nadie. ¿Vale? Ser natural. Si siempre estamos actuando, si somos de una manera, pero luego resulta que actuamos de otra forma, hay que intentar ser como somos realmente. Esto no significa que si tenemos errores, si somos de una manera que a la gente no le cae bien, pues a lo mejor tendremos que plantearnos qué estamos haciendo que a la gente no le cae bien y mejorar, ¿no? Pero tenemos que ser lo más natural posible. Y luego ser un soberano o una soberana. ¿Y qué significa esto? Pues ahora lo veremos. La ley natural, esto es la definición de la ley natural, es un conjunto de condiciones universales no creadas por el hombre que son vinculantes e inmutables, o sea, nadie puede escapar de ellas. Si llueve y sales sin paraguas, te mojas. O si hace sol, te vas a achicharrar. Que rigen la consecuencia del comportamiento de los seres inteligentes. Es el concepto filosófico discutido por Aristóteles, Platón y otros conocidos por el naturalismo, en el que se apoya la creación de las normas o leyes, lo que ahora se denomina como derecho positivo, que estas sí son hechas por el hombre con el objetivo de salvaguardar los derechos, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, podríamos decir que los filósofos que discutieron los conceptos en los que se basaba la ley natural, pues al final acabaron plasmándose en papel y ahí nació el derecho positivo. ¿Pero qué significa con el diccionario jurídico el naturalismo? Dice, concepción filosófica que proclama una idea unitaria y global del derecho como conjunto de valores universales previstos en el derecho positivo en los que debe inspirarse. O sea, el derecho positivo debe de inspirarse en los conceptos filosóficos del naturalismo que vienen del derecho natural. Porque lo que no se puede es ir en contra de la naturaleza. Que esto es lo que se está haciendo últimamente. No vamos a entrar en polémicas ahora, pero creo que muchas leyes van en contra de la naturaleza y esto, había un filósofo que decía que no solamente es antinatural, sino que es absurdo, ¿no? Ir en contra de la naturaleza. Pero vamos a ver qué significa el derecho natural. Derecho natural significa conjunto de normas o principios ético-jurídicos primarios de validez universal existentes con independencia de la voluntad humana. O sea, tú puedes querer lo que tú quieras, pero si llueve y sales sin paraguas te mojarás. Tú puedes creerlo o no creerlo, quererlo o no quererlo, pero si sales te mojarás. Así que mejor coge el paraguas. O sea, es que es absurdo pensar de otra forma. Entonces, ¿qué es ser un soberano o una soberana? Si el derecho natural es actuar bajo las normas de la naturaleza, el soberano es el que está por encima del reino, porque la naturaleza es preestatal y prejurídica. O sea, estaba antes que el Estado, estaba antes que las leyes. Por lo tanto, el ser soberano significa estar por encima del poder del reino y es el que se gobierna a sí mismo. ¿Quién es soberano aquí en la península ibérica? Por no decir el nombre del país, que a mí tampoco me gusta decirlo. ¿Quién es? El rey, ¿no? El que sé que llamamos rey. ¿Por qué él está libre de cualquier cosa que haga según la Constitución? Él puede mañana salir con una ametralladora, ponerse a pegar tiros. ¿Sabéis quién iría a la cárcel? El presidente del gobierno. Eso lo dice la ley. Me entiendo que eres jurista, ¿no? Está haciendo así como diciendo, ¿es verdad? O sea, él está por encima del reino. ¿Por qué? Porque está fuera de la jurisdicción. ¿Qué significa esto de la jurisdicción?
Me imagino que todos habréis visto alguna película de estas americanas que la policía va persiguiendo a los ladrones o a los chicos de la película o a las chicas de la película y de repente pasan un palo que dice estado de Missouri. Pasan a otro estado. Y entonces el coche para, se bajan del coche, se ponen a burlarse a los policías y los policías no pueden cruzar ese palo, que es invisible, no hay nada ahí. Es todo un desierto o una carretera. Eso se llama jurisdicción. Y dices, ¿cómo? Y no pueden. Bueno, el otro día me comentaban, ahí en Alicante, no recuerdo en qué municipio, decían, sí, estaban unos peleándose y estaba la policía a 20 metros. Pero decían, no, es que esto es el término de un pueblo y esto es el del otro. Y como somos policías locales no podemos hacer nada. Pero oye, que se están matando. Y no pudieron hacer nada. Eso se llama jurisdicción. Entonces el soberano está fuera de la jurisdicción. ¿Eh? Y todo el mundo es soberano. Nadie no puede serlo. El problema es que nos han dicho que no lo somos y nos lo hemos creído. Entonces, lo que yo me propongo en esta charla es que aprendáis a diferenciar lo que es una verdad de una creencia. O sea, yo me lo puedo creer, pero la verdad es la verdad. Y solo con el conocimiento podemos saber, o sea, diferenciar entre una verdad y una creencia. Yo puedo creerme que soy guapo o feo o gordo o flaco, pero la realidad es la que es. Bueno, Søren Kierkegaard dijo que existen dos maneras de ser engañados. Una es creer lo que no es verdad y otra es negarse a aceptar lo que sí es verdad. Creo que es una frase muy interesante. Estos son nuestros amigos, ¿no? Bueno, normalmente uso esta porque pero bueno, ¿nos gobiernan o nos administran? ¿Qué pensáis? Si nos gobernaran, harían cosas que de verdad nos beneficiaran. Pero nos administran como administran cualquier cosa. Las sillas, las mesas, los ordenadores. Somos números para ellos. Cuando vais a Hacienda, ¿os preguntan por vuestros hijos? No dicen, tu DNI. Es lo único que les interesa. Somos un número. Yo me acuerdo cuando fui a la mili que me dijeron, tú eres un número aquí. Si te pasa algo, con 700 pesetas tenemos a otro. Así me lo dijeron nada más llegar. Pues bueno, este fue primer ministro en Israel y en un discurso público dijo lo siguiente. Nuestra raza es la raza maestra. Nosotros somos dioses sobre este planeta. Somos tan diferentes de las razas inferiores, se refería a nosotros, como ellos lo son de los insectos. De hecho, comparados con nuestra raza, las otras son bestias, ganado como mucho. Las demás razas son consideradas como excremento humano. Nuestro destino es gobernar sobre las razas inferiores. Nuestro reino terrenal será gobernado con vara de hierro por nuestro líder. No sé quién será su líder. Las masas lamerán nuestros pies y nos servirán como nuestros esclavos. Como veis, este es Menachem Begin, ex primer ministro de Israel. Ese es el concepto que tienen de nosotros. Por eso a mí me hace gracia cuando la gente dice, ya, pero es que podían hacer esto, podían hacerlo. Pero si nos damos cuenta que ese es el concepto que tienen de nuestro, ¿cómo van a hacer algo por nosotros? Si realmente gobernaran para nosotros, todas las reuniones que hicieran tenían que estar con luces y taquígrafos, tenían que estar grabando y que toda España, toda la península, mejor dicho, lo estuviera viendo para ver qué discuten allí. No, esto es privado. ¿Pero cómo que privado? ¿No estáis gobernando nuestro destino? Nos tratan como recursos. Somos recursos para ellos. Ahora entiendo lo que es. En aquel entonces la ley te obligaba y lo hacías y decías, sí, pero ¿y esto para qué? Tanto papeleo, tanto... Somos números para ellos, somos recursos. Necesitan fontaneros, necesitan abogados, necesitan jueces, todos son recursos para ellos, para los que realmente gobiernan en la sombra. ¿Pero qué somos nosotros? Yo estoy totalmente convencido de que somos dioses, encarnados en estos cuerpos. Si os olvidáis de vuestro cuerpo, ¿qué sois? ¿Qué queda? Queda algo muy grande. Todo lo que existe son frecuencias. Eso está demostrado científicamente. Frecuencias, vibración, llámalo como queráis. Resulta que las frecuencias que existen, todo lo que existe en el universo, es tan extenso que nuestro cuerpo está tan limitado que si lo comparamos,
Si todo lo que existe fuera toda la costa oeste americana de Estados Unidos, él decía, dice, lo que nuestro cuerpo es capaz de tocar, ver, experimentar, sería 1 metro. Estamos hablando de 10.000 kilómetros de costa en Estados Unidos, la costa oeste. Nosotros solo podemos ver 1 metro. Si nos quitamos esto y nos reconocemos en lo que realmente somos, seríamos capaces de ver toda esa costa completa. Lo que pasa es que, claro, a ellos no les interesa que nos creamos lo que somos. Nos interesa que nos creamos que somos números. Pero esto no lo digo yo, es que Nelson Mandela también lo dijo. Y no es que yo sea un fanático de Nelson Mandela, pero esto que dijo es muy interesante. Dijo, nuestro miedo más profundo no es el de ser inadecuados. Nuestro miedo más profundo es el de ser poderosos más allá de toda medida. Es nuestra luz, no nuestra oscuridad la que nos asusta. Tú ahora dices, no, yo soy no sé qué. Y te dicen, mira, qué prepotente es. Yo tengo un amigo que dice, yo no voy de Dios, yo soy Dios. Igual que tú. ¿Entiendes? Nos preguntamos, ¿quién soy yo para ser brillante, hermoso, talentoso y extraordinario? Eso es lo que nos han enseñado, ¿a que sí? La pregunta sería justo lo contrario. ¿Quién somos nosotros para no serlo? Tu pequeñez no les sirve al mundo. Has nacido para manifestar la gloria divina que existe en tu interior. Esa gloria no es solamente en alguno de nosotros, está en todos y en cada uno. Y cuando permitimos que nuestra luz brille, subconscientemente le damos permiso a otra gente para hacer lo mismo. ¿Cómo se encienden las velas? Con otra luz. ¿Cómo desaparece la oscuridad? Con una simple bombilla. ¿Pero qué es el empoderamiento? El empoderamiento solamente se consigue cuando te comprometes al 100%. El agua no hierve a 80 grados, ni a 90, ni a 95. Hierve a 100. Solamente a 100 el agua se vuelve libre, se convierte en vapor. Entonces, no hay posibilidad de retroceder cuando nos comprometemos. No hay vacilación, no puedes estar a medias. ¿Quién de aquí ha estado embarazada? ¿Pudisteis decir, estaba a medias embarazada, que no? ¿O estás o no estás? ¿No? O sea, en lo concerniente a todos los actos hay una verdad elemental cuya ignorancia mata incontestables ideas y espléndidos planes. Es que en el momento en que nos comprometemos definitivamente, la providencia da paso también. ¿Qué significa esto? Esto yo lo he podido experimentar muchas veces. Estás indeciso, hago esto, no lo hago, es que estoy esperando a que pase esto para decidirme. No, cuando tomas la decisión, entonces es cuando se alinea todo. Pero primero necesitas tu compromiso. No sé si os ha pasado algo similar a vosotros, pero cuando estás indeciso las cosas no cuajan. Cuando tomas la decisión, todo se alinea y sucede. Si era tu destino. Si no se alinea, entonces a lo mejor es que no tienes que hacerlo. Todo tipo de cosas ocurre para ayudarnos que de otra manera nunca hubieran ocurrido cuando tomas la decisión. Una corriente de eventos surgidos de la decisión genera a nuestro favor toda clase de incidentes y encuentros imprevistos, que es una asistencia material que ningún hombre podría haber soñado, jamás que vendría en su ayuda. Aquello que puedes hacer o sueñas que puedes hacer, comiénzalo. ¿Cuántas veces decimos, lo voy a intentar? La mayoría de veces nos quedamos en el intento. Porque lo has dicho tú mismo, lo has decretado. Lo voy a intentar. Ahora cuando dices no, lo voy a hacer. Entonces, ¿cuándo lo haces? ¿Con quién os identificáis? Sabéis que el gato, ¿quién pensáis que es más ágil y más eficaz? ¿El gato o el tigre? ¿El gato? ¿Por qué? Porque es más pequeño y se mueve rápido, ¿no? Pero el gato está domesticado. El gato cada vez que sale a cazar, solamente caza una vez de cada 25. El tigre caza una de cada 10. Es más grande, más pesado, más lento que el gato. Pero tiene el hábito. El gato le ponemos la comida. Todos los días no necesita esforzarse. Eso es lo que están haciendo con nosotros. Nos llevan la comida al supermercado.
la ropa a Zara para que vayamos allí a comprarla. ¿Qué hizo Gandhi para expulsar a los ingleses de la India? Hacer que todos los indios cogieran su sal y tejieran su ropa. Fijaros qué actos más sencillos. Y expulsó con eso a los ingleses de India. Tenéis que miraros al espejo y ver quién sois de verdad. Ya está bien de que os digan, es que tú para eso no vales. ¿Cuántas veces nos lo han dicho nuestros padres? No, no lo intentes porque no lo vas a conseguir. Mira, fulano lo intentó y no lo consiguió. ¿Tú por qué? ¿Es que te crees que vas a ser mejor que él? ¿O que ella? Veamos quiénes somos de verdad. Porque nadie es tan esclavo como se cree libre sin serlo. Todos aquí en esta sociedad nos creemos que somos libres porque podemos ir a donde queramos, supuestamente. Pero de repente alguien dice, no, no podéis salir de casa. Y si lo hacéis tenéis que salir con un Green Pass de esos. Y ya no puedes salir. Entonces no eres libre. Si otro te dice cuándo puedes y cuándo no, tú no eres libre. Si otro te dice cuándo puedes comer y lo que puedes comer, que ahora quieren que comamos insectos, pues entonces, ¿somos libres o no somos libres? O sea, los agricultores ahora no pueden cultivar sus alimentos como lo han hecho siempre. Ahora los de arriba les dicen cómo tienen que hacerlo, qué productos tienen que usar. Pero es que a los que crían animales lo mismo. Oye, si lo he hecho toda la vida. Tú, un niñato de 25 años, me vas a decir a mí cómo tengo que cuidar a mis animales, que yo tengo 50 y llevo toda la vida, y mis padres y mis abuelos, y he visto cómo lo hacían. Tú me vas a decir a mí cómo lo tengo que hacer. No es que la normativa dice... ¿Somos libres o somos esclavos? El sistema está configurado para someter, induciendo a ser dependientes y temerosos. Entonces, tenemos que decidir si queremos ser el gato o el tigre. ¿Quién de todos estos es vuestro amo? Unos se sienten españoles, otros se sienten vascos, otros se sienten valencianos, otros catalanes, otros madrileños, otros andaluces, otros gallegos. Al final siempre tienes un amo. Algunos quieren cambiar de amo, otros no, otros se sienten a gusto con el que tienen. Yo lo que propongo es dejar de tener amo, ser un soberano y gobernarte a ti mismo. Pero es una decisión de cada uno, ¿eh? Ley natural versus ley positiva. Pero tenemos que tener en cuenta, ya lo hemos visto antes, que la ley natural es la fuente y principio del Código Civil. O sea, de la ley civil. Los derechos inalienables están enterrados entre miles y miles de leyes. España tiene más de 160.000 leyes, normas, decretos, códigos. 160.000. Yo me pregunto, ¿hay alguien que se lo sepa todos? Entonces, ¿cómo pueden ser de obligado cumplimiento si ni siquiera las conocemos? ¿Tiene sentido esto? ¿Las leyes están hechas para darnos libertad o para encorsetarnos? Porque, a ver, yo no soy religioso, pero por poneros un ejemplo, creo que con 10 mandamientos sobraría, creo que está muy claro, ¿no? No matar, no robar, no amar a los demás, creo que es suficiente. Todo lo demás viene por añadidura. Bueno, pues la ley natural está por encima, por eso la desprestigian, igual que tantas cosas. Cuando algo desprestigian, como estaba comentando nuestro compañero, el concejal, cuando algo desprestigian es porque es bueno. Estamos llegando a esa conclusión cada vez más, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? La ley natural es el principio. Se lo hemos visto antes, ¿no? Por lo tanto, está por encima de los tratados internacionales, de las constituciones, de las leyes, de los decretos, del Código Civil, del Código Penal. Y esto es tan sencillo como lo que hemos dicho al principio, salirnos de la jurisdicción. Uno de los últimos vídeos que tengo en mi canal explico cómo en un juicio que tuve hace poco, que por suerte pude poner en práctica todo esto que explico en las conferencias, pues un policía me puso una denuncia penal ante la Guardia Civil y el juez no pudo juzgarme porque no entré en su jurisdicción, simplemente por eso. Entonces, el tema está en que si no entras en su jurisdicción, al no tener jurisdicción sobre ti, no pueden hacer nada. A ver, con esto no estoy
no estoy promoviendo que vamos a hacer lo que nos dé la gana y no, tenemos que ser coherentes, es lo primero que he dicho antes, ¿eh? Cuando nos para un policía, o lo que os he dicho antes, cuando vamos a Hacienda, lo primero que nos piden es el DNI. Y claro, cuando nos identificamos con el DNI, ¿qué significa identificar según la RAE? Significa hacer que dos cosas en realidad distintas aparezcan y se consideren como una misma, como una sola, o sea, como si fuera la misma. Entonces, cuando tú te identificas con el DNI, ¿qué estás diciendo? Que eres el DNI. Pero el DNI ni somos nosotros ni es nuestro. Es que es mi DNI, no es tuyo. Lo creó el Estado y es del Estado. Eso sí, te hacen pagarlo. Te obligan a tenerlo, pero encima te lo tienes que pagar. Pero no es tuyo, es del Estado, porque lo creó él. Y por derechos de autor, es de propiedad del Estado. Por eso, cuando tú dices que eres el DNI, estás diciendo que eres propiedad del Estado y entonces acabas de entrar en su jurisdicción. El policía ya te puede sancionar, te puede llevar preso, te puede hacer contigo lo que quieras. Y luego sí, será una injusticia lo que tú quieras, pero al policía no le pasará nada. Hay gente que le llama el hombre de paja, hay muchos nombres, ficción jurídica, ficción legal, pero al final es una máscara, es un personaje. Luego lo veremos con más definición, ¿vale? Y eso nos coloca debajo de su autoridad. ¿Por qué es una máscara? Para que podamos entenderlo tenemos que irnos a Roma. En Roma había una cosa que se llama el capitis diminutium, que tenía tres: el máximo, la media y la mínima. El que tenía la mínima disminución de la capacidad jurídica mantenía la libertad y la ciudadanía. Era la mayoría de la gente que no eran esclavos. La media eran los que perdían la ciudadanía o no la tenían, pero eran libres. Por ejemplo, alguien que venía de fuera, que no era un esclavo, no era ciudadano de Roma, pero era libre, pues ese tenía la disminución media. Y la disminución máxima era la que no era libre ni ciudadano, o sea, los esclavos. ¿Y qué tiene que ver esto con lo que estamos viendo? Pues que, según Gallo, el jurista romano del siglo II, los que tenían la disminución mínima se escribía el nombre en minúsculas. Los que tenían la disminución media se escribía el nombre en minúsculas y los apellidos en mayúsculas. Y los esclavos se les escribía el nombre y los apellidos en mayúsculas. Si miráis vuestro DNI, vuestra licencia de conducir, vuestra escritura de vuestra casa, de vuestro chalet, de vuestro barco, lo que tengáis, siempre está todo en mayúsculas. Y claro, otra cosa que escribió Gallo en sus tesis es que la familia viene de famulus, y famulus significaba la familia de esclavos. No era lo que nosotros, el concepto de familia que tenemos, viene de ahí. Y os recordar, estamos en derecho romano. No se inventó un nuevo derecho en la actualidad. Seguimos en derecho romano. Hijo viene de filius, de filiación, que eran los esclavos más jóvenes. El pater, el padre, era los esclavos más adultos. Y el trabajo venía del tripaliare, que era un palo donde ataban a los esclavos que se portaban mal para azotarles. Por eso muchos todavía decimos curro, me voy al curro, o en algunos países le dicen pega. Para que veáis que la forma en que nos expresamos viene de algo. Entonces ahora vamos a ver la definición de padre e hijo en la RAE. En la RAE, padre significa varón que ha engendrado uno o más hijos, y persona o animal que respecto de sus padres. Vale, puede parecernos, con el adoctrinamiento que hemos recibido, puede parecernos hasta razonable esta definición. Pero claro, si vemos que dice varón que ha engendrado un hijo, y el hijo es algo que viene del padre, si nos quedamos ahí no vamos a llegar a ninguna conclusión. Pero si nos vamos a la definición de progenitor y descendiente, que aparentemente es lo mismo, vemos que dice otra cosa diferente. Dice ser vivo que origina a otro, el padre. Y el hijo dice ser vivo que desciende en línea directa de otro. Esto pinta un poco más al derecho natural, ¿verdad? ¿Por qué nos dice lo mismo en padre que en progenitor y en hijo que en descendiente? Tendría que ser lo mismo, ¿no?
Bueno, pues para que comprendamos esto, nos vamos a ir a el prólogo del Diccionario Español Jurídico. ¿Quién de vosotros lo ha leído? Ni siquiera la jurista lo ha leído. Es normal, es normal, ¿no? Dice, cuando yo uso una palabra, claro, por supuesto utiliza una parte de Alicia, ¿no? De Alicia en el País de las Maravillas. Pero, ¿por qué lo pone ahí? ¿Qué pinta Alicia en el País de las Maravillas en el prólogo del Español Jurídico? Pero fijaros qué parte pone. Dice, cuando yo uso una palabra, quiere decir que yo quiero que diga ni más, o sea, quiere decir lo que yo quiero que diga, ni más ni menos. ¿Qué nos está diciendo? Si yo en mi diccionario jurídico digo que patata significa esto, significa lo que yo digo. La gente se cree que la RAE y el diccionario jurídico son cosas públicas, ¿no? Son cosas privadas. Alguien decide el significado de las palabras. La palabra nacimiento, ¿qué pensáis que es? ¿Qué os viene a la mente, aparte del nacimiento de Belén? Pues ese momento en que somos alumbrados, ¿no? Pues fijaros lo que significa en el diccionario jurídico. Dice, hecho jurídico determinante de la adquisición de la personalidad jurídica. ¿Qué tiene que ver eso con el alumbramiento? Entonces, ¿qué significa ese hecho jurídico? ¿Cuál fue ese acto jurídico? Pues fue el momento en que se creó la partida de nacimiento. ¿Y qué es la partida de nacimiento? La creación de una ficción jurídica, que luego veremos. Esto es el alumbramiento y, bueno, perdón, esto después del alumbramiento, que es otra cosa totalmente diferente, es el momento en que se crea el legajo de nacimiento y luego la partida de nacimiento, que los padres, por el bien de sus hijos, que es lo que nos han dicho, pues estamos obligados a hacerlo. Si fuera por el bien de nuestros hijos, no tendrían que obligarnos a hacerlo, lo haríamos. Pero si no lo haces, te pueden hasta quitar a tu hijo. ¿Por qué? Eso sería otra historia. Fijaros que la similitud de cuando se abre la bodega del barco y sale la mercancía. Fijaros hasta ese barco que me encontré buscando fotografías para hacer esta diapositiva. Fijaros qué diapositiva me encontré de un barco. No sé por qué los contenedores están así. Pero si fijaros la similitud con la foto, bueno, aunque es un muñeco, son prácticas que están haciendo los médicos, no es una mujer real, pero fijaros la similitud. Se abre la bodega del barco, sale la mercancía. Esto puede parecer, joder, qué rebuscado está. Pero bueno, como os he dicho al principio, he estado 15 años trabajando en comercio internacional. Y esto es un acta de nacimiento y aquello es un Airward Bill. Un Airward Bill es el documento de donde cuando se manda una mercancía a otro país hay que adjuntarlo. Es el título de propiedad de la mercancía. Quien tiene ese título se puede quedar la mercancía. Y es el documento que tú le envías a tu cliente para que vaya a recogerlo luego. Porque si no va con ese documento no se la dan. Porque es el título de propietario. Entonces, esto es lo mismo, es un acta de nacimiento. Con la mercancía se hace un manifiesto de mercancía. Aquí se hace un manifiesto de nacimiento. Es lo mismo. En la parte izquierda de arriba está el dueño de la naviera. Allí está el dueño de la naviera. Aquí está el dueño de la naviera. Luego entenderéis por qué el escudo ese que hay ahí, os digo que es el dueño de la naviera. Luego lo entenderéis. Están todos los datos, el peso, las medidas, exactamente lo mismo que en el Airward Bill. Están los mismos datos. Eso sí, cuando dicen que va al padre a hacer este acto jurídico, lo ponen como declarante. ¿Por qué no lo ponen como? O sea, no aparece allí el padre, no, dice el declarante, el que declara en calidad de... Pero es el declarante. Es como cuando antiguamente se encontraban un niño y lo llevaban al orfanato. Pues aquí es simbólico, pero para ellos es lo mismo. Te has encontrado un niño y lo has llevado al Estado para decirle, oye, quédalo. Pero te lo dejan a ti bajo tutela. Acordaros que te pueden quitar la tutela de tus hijos. ¿Cómo que la tutela?
Yo soy el padre. No, no, tú eres el tutor. Perdón, no soy el padre. No, te lo han prestado para que le cambies los pañales y le des de comer hasta que él se valga por sí mismo. Pero es propiedad del Estado desde el momento en que haces esto. Ciudadanía, en inglés se dice citizenship, ¿vale? Citizenship. Ciudadano es citizen, ciudadanía es citizenship. Significa el ciudadano dentro del barco. Ship es barco en inglés. O sea, cuando adquieres la ciudadanía has entrado en el barco. Por eso hablaba de la naviera. El capitán del barco, el otro día conocí a una capitana de barco que me dijo, no soy capitana, soy capitán. La capitana es la mujer del capitán. O la pareja. Digo, ¿cómo? Dice, sí, sí. Es igual que presidente. Decir presidente es un error ortográfico, o sea, gramatical. Es el ente que preside, da igual lo que seas, hombre o mujer. Es el ente que preside, presidente. Pero os voy a decir más cosas para que comprendáis cómo se ha manipulado el lenguaje. Birthday significa cumpleaños. Pero birthday en inglés se puede decir de dos formas. Se puede decir birthday o birthday. Con i o con e. Significa lo mismo, lo podéis poner en Google, en el traductor, cumpleaños. Pero ahora separar el birth con el day. Y entonces tendréis que es el día del atraque. Cuando celebramos el cumpleaños, lo que estamos celebrando, sin saberlo, es que celebramos un año más de estar atracados dentro del barco. Ahora vamos a hablar del término persona, lo que estábamos hablando antes, ¿no? Porque claro, siempre nos han educado a decir, ¿cuántas personas habían en la sala? O en la plaza, o no sé qué. Pues tantas personas, ¿no? En vez de decir cuántos seres, cuántos hombres, cuántas mujeres, ¿no? Bueno, pues todo esto viene de la palabra prosopon, que significa que el término está compuesto por pros, y que significa delante de, y opos, que significa cara, delante de la cara. De ahí viene el concepto de máscara, que se llamaba personare, que era personare más fuerte, o sea, para sonar más fuerte. Entonces, las máscaras que usaban los actores, por extensión, pasó a significar al actor mismo que la llevaba. Entonces, de ahí, como era la máscara se la ponían para sonar más fuerte, es cuando se empezó a usar la palabra personare sustituyendo a prosopon, tanto en latín como en griego. Y el término llegó al ámbito filosófico y con el latín empezó a llamarse personare. Y de ahí vino lo de persons y la personalidad. O sea, que al final, el hombre llegó a ser persona. Y esto lo escribió un jurista, que podéis buscarlo en internet, de cómo el hombre llegó a ser persona, y veréis un PDF que lo escribió un jurista alemán que hablaba también español. Yo aquí os he hecho un resumen de lo que me ha parecido más interesante de toda esa tesis. Dice, para expresar esta idea, los juristas romanos recurrieron al término persona en lugar de homo, porque este último era una expresión técnica para mentar al esclavo y que hasta ese momento había significado cadenas del hombre. O sea, esclavo significaba cadenas del hombre. Y los juristas romanos sustituyeron el término esclavo por el término persona. El concepto de persona en el derecho moderno es una abstracción. ¿Sabéis qué le dije yo al juez, nada más entrar? Lo primero que me dijo es, ¿ha venido sin abogado? Y yo le dije, sí, es que estoy aquí como acreedor de parte interesada, con interés legítimo prioritario, sobre lo que ustedes denominan acusado. No me lo discutió. Él sabía perfectamente lo que le estaba diciendo. El concepto de persona es una abstracción. Esta abstracción individualiza al ser humano con referencia al sistema jurídico. El hombre se dice persona en cuanto goza de determinados derechos en la sociedad civil. O sea, te dicen, la Constitución te da derechos. ¿A quién se los da? Si la leéis, veréis que pone la persona tiene derecho, la persona esto, la persona lo otro. No habla del hombre o la mujer. Solamente en un artículo habla de hombre y mujer, y es en el que dice que se tienen que casar, o que se pueden casar, no recuerdo ahora cómo lo dice. En los demás siempre habla de personas. Por lo tanto, cuando tú aceptas ser persona, aceptas ese término
para identificarte, estás aceptando los derechos de la Constitución y renunciando a los derechos que tendrías por el mero hecho de estar vivo. Que también se lo dije. Le dije, no me interesan sus derechos porque yo tengo los míos. Un sistema jurídico necesita de esta abstracción. Cuando tú no te identificas con la persona, salvo que hayas hecho daño de verdad, evidentemente, si le has hecho daño a alguien tendrás que pagar por ello, pero si no has hecho nada malo, no has perjudicado a nadie, si tú no te identificas, el juez no puede juzgarte. Con el nacimiento, el ordenamiento jurídico civil dota al hombre del predicado de persona y se agrega la capacidad de ser sujeto de derecho y de deberes. Con esto no estoy diciendo, quiero dejarlo claro, que en algún momento dado tendremos que necesitar un abogado para lo que sea. Todos tenemos nuestros abogados y a veces hacen falta. Pero a veces el mero hecho de buscar un abogado, estás aceptando ser el acusado. No, usted tiene que venir aquí con abogado y procurador. Bajo su sistema jurídico, el hecho de pedir la representación a un abogado a que te represente, ya has aceptado ser el acusado. No estoy diciendo culpable, estoy diciendo acusado. Pero ser acusado implica aceptar la jurisdicción de ellos. Así de simple. Para dicho objetivo, el ordenamiento jurídico utiliza el concepto de persona jurídica en oposición al de derecho natural. Todo esto es un resumen de toda esa tesis, las 4 cosas que creo que enlazan con la charla, ¿no? Podéis buscarla y leerla completamente. Ahora vamos a ver qué significa persona, porque a lo mejor el diccionario dice que es un hombre o una mujer con piernas y brazos. Pues no, dice sujeto de derecho. O sea, estamos sujetos al derecho cuando aceptamos ser persona. No lo digo yo, lo dice el diccionario jurídico. No me estoy inventando nada. ¿Y qué es un sujeto de derecho? Una persona física. O sea, la persona física es la que está sujeto al derecho. ¿Por qué? Porque cuando nuestros padres regalaron el legajo de nacimiento con la huella de nuestro pie al Estado, a la naviera, le dijeron, aquí te regalo el cuerpo. Por eso ellos pueden hacer con el cuerpo lo que quieran, pero lo que no pueden es hacer lo que quieran con nuestra ente, con eso que llamábamos antes que a lo mejor éramos dioses, ¿no? Persona física, dice individuo con capacidad jurídica de ser titular de derechos y cumplir obligaciones. Dice individuo, no dice hombre, mujer. ¿Qué es el individuo? Y luego dice persona natural. Y dice persona de existencia visible. Eso quiere decir que hay personas que no son visibles, como en la ficción jurídica. Ahora luego veremos lo que es la ficción jurídica. Para entenderlo podríamos decir que la ficción jurídica es el muñeco y nosotros somos el que actuamos, el que le damos vida al muñeco, ¿no? Que si el muñeco sin nosotros no sería nada. Bueno, el Estado crea esta persona artificial, se le llama ficción jurídica, ficción persona jurídica, y dice que se nos incorpora la capacidad jurídica. Esto puede sonar bien, pero realmente lo que es que te están diciendo que en cuanto tú aceptas los derechos de la Constitución y de la legislación vigente, lo que estás es metiéndote en su jurisdicción. Recordar que jurisdicción viene del juris, que es o sea, las leyes, y dicción, que es dictar. O sea, es dictar las leyes, no significa otra cosa. Tú estás aceptando las leyes que han sido dictadas. Eso es aceptar la jurisdicción. Y esta es la definición de ficción jurídica. Se denomina ficción jurídica al procedimiento de la técnica jurídica mediante el cual, por ley, algo se toma por verdadero algo que no existe. O que podría existir pero se desconoce. Para fundamentar en él un derecho que deja de ser ficción para conformar una realidad jurídica. O sea, ellos por medio de una ley que se inventan, algo que no es verdad lo convierten en verdad. Pero eso sí, en una realidad jurídica, dentro de su jurisdicción. Por eso os dije al principio que el TIC está en no aceptar su jurisdicción. Pero vamos a ver qué significa ficción legal, porque ficción jurídica no está en el jurídico, pero sí ficción legal, que al final es lo mismo. Dice artificio jurídico que permite otorgar efectos jurídicos a una situación o relación
inexistente como si se hubiera producido. O sea, volvemos a lo mismo, ellos por medio de la ley, algo que no es verdad, dicen que es verdad. Bueno, luego está persona jurídica, dice institución dotada de personalidad propia e independiente y plena capacidad para el cumplimiento de sus fines, creada por las leyes. No es algo creado por nuestros padres o nuestros descendientes. Y el derecho positivo en el diccionario jurídico significa ni más ni menos derecho establecido en las normas jurídicas por oposición al derecho natural. Es probable que si habláis con un juez y le digáis, no, es que yo me baso en el derecho natural, dirá, eso no existe. Y entonces, ¿por qué está reconocido en el diccionario jurídico? Si dice que el derecho positivo es lo opuesto al derecho natural, está reconociéndolo implícitamente. Y encima diciéndonos que es lo contrario. O sea, por eso no se puede uno acoger al derecho natural y al mismo tiempo a la Constitución o al Código Penal o al Código Civil. No, es contradictorio. O te coges a una cosa o a la otra. Y luego está la definición de ficción, que en derecho significa que introduce o autoriza la ley o la jurisprudencia en favor de alguien, como cuando el hijo concebido se tiene por nacido algo que no ha sucedido todavía, se da por hecho. Pero claro, recordar lo de Alicia en el País de las Maravillas, lo que ellos dicen que significa una palabra es lo que va a significar para un juez. Y el juez lo va a tomar como ley. Si miramos lo que significa derecho natural en el diccionario jurídico, otra muestra más de que está reconocido, porque si nos dicen lo que significa, es porque está, ¿no? Dice, conjunto de normas o principios ético-jurídicos primarios de validez universal existentes con independencia de la voluntad humana. Lo que os decía antes. Da igual la voluntad que tú quieras. Si crees o no crees, si lo quieres o no lo quieres. Si llueve y sales sin paraguas, te mojarás. Al final, todos son contratos. Yo siempre digo que cuando tengas que ir delante de un juez, en vez de ver un juez, ve a alguien con el que quiere comerciar contigo y vas a negociar con él. Eso es lo que hice yo. Estuve negociando con él 20 minutos y al final archivó el procedimiento. ¿Por qué? Porque vamos a ver qué significa ley. Él se limita a aplicar leyes. Pero claro, ¿qué concepto tenemos de leyes? Hostia, algo que hay que obedecer sí o sí, ¿no? Vamos a estudiarlo un poquito. Dice norma, para empezar ya nos dice que no es una ley, es una norma. No es lo mismo una ley que una norma. Dice norma dictada por el Parlamento tal, pues, bueno, lo voy a simplificar. Norma que contiene mandatos. Norma aprobada con ese nombre, o sea, es una ley. La ley significa una norma que la han aprobado con el nombre de ley que contiene mandatos. Eso es lo que significa en el diccionario jurídico la palabra ley. Claro, mandato también nos suena a algo que hay que obedecer, ¿no? Nos han mandado esto, tendremos que obedecerlo. Pero vamos a ver qué significa mandato, porque seguramente nadie se le ha ocurrido mirarlo, ¿verdad? Pues mandato significa contrato. No lo digo yo, lo dice el diccionario jurídico. Podéis buscarlo. Entonces, si lo resumimos, ley es norma que contiene contratos. Y yo también le dije al juez, ¿dónde está el contrato que yo firmé para aceptar su jurisdicción? Como no me pudo contestar, cambio de tema. Me salió por otras cosas. ¿Y de dónde viene ese contrato? Ese supuesto contrato que estamos todos obligados. Del contrato social. Que probablemente, ¿no os recordáis que lo dimos en tercero de GB? ¿O vosotros pasó como a mí que ese día no fuisteis a clase? El día que dieron el contrato social no pudimos asistir. Bueno, pues aquí bueno, el contrato social es más extenso, pero os voy a leer simplemente estos dos párrafos que considero que es la clave del contrato social. Eso sí, ahora en la ESO sí que están dando el contrato social, porque a raíz de la pandemia mucha gente se defendió
diciendo que ellos no aceptaban el contrato social porque no se le había informado, por todo esto del consentimiento informado, y entonces ahora han empezado a dar en la secundaria el contrato social a nuestros hijos. Eso sí, le explican la parte bonita, pero yo os voy a explicar la parte importante. Dice, el contrato social es un acuerdo realizado en el interior de un grupo por sus miembros, como el que se adquiere en un Estado en relación con sus derechos y deberes y los de sus ciudadanos. Es parte de la idea de que todos los miembros del grupo están de acuerdo, por voluntad propia, con el contrato social, en virtud de lo cual admiten la existencia de una autoridad, de unas normas morales y de unas leyes a las que se someten. No dice unas normas que todos están de acuerdo en cumplir por una mejor, no, que se someten. El juez me dijo, es que todos los ciudadanos están sometidos al imperio de la ley. Y yo le dije, sí, en eso le doy la razón. El problema es cuando no te sientes un ciudadano. Entonces no estás sometido a la ley. Ya se quedó otra vez pillado que no sabía qué contestarme. El contrato social, como teoría política, explica el origen y el propósito del Estado y de los derechos humanos. La esencia de la teoría es la siguiente. Para vivir en sociedad, los seres humanos acuerdan un contrato social implícito que les otorga ciertos derechos, esos derechos que nos da la Constitución y toda la legislación restante, a cambio de abandonar la libertad de la que dispondríamos en estado de naturaleza. Entonces os vuelvo a preguntar, ¿sois libres o sois esclavos? Si tú para aceptar el contrato social tuviste que abandonar tu libertad, o eres libre o eres esclavo. No hay más. Eso sí, Rousseau, que fue quien escribió este contrato social, hay varias versiones, pero este es el más famoso, él era jurista. Y como jurista sabía que todo contrato, para que sea realmente válido, tiene que tener una puerta de salida. ¿Es correcto o no? Entonces él puso, los derechos y los deberes de los individuos constituyen las cláusulas del contrato social. Derechos y deberes son las leyes. Algunas leyes nos dan derechos y otras nos dan deberes. Entonces, esas son las cláusulas del contrato. Imaginaos la cantidad de cláusulas de contratos que hay. Hay 160.000 leyes, a un promedio de 300 o 400 artículos cada uno. Hay millones de cláusulas del contrato que nadie conoce y son de obligado cumplimiento. Dice, en tanto que el Estado es la entidad creada para hacer cumplir el contrato. O sea, el Estado no está ahí para defendernos, está única y exclusivamente para hacernos cumplir, obligarnos a que cumplamos el contrato social. Dice, del mismo modo, los seres humanos pueden cambiar los términos del contrato si así lo desean. Esta es la palabra clave, perdón, la frase clave. Pero ha dicho los seres humanos. Mientras tú hagas un escrito al Estado diciendo soy fulano de tal, con mayúsculas, con DNI tal, no estás actuando como un ser humano. Estás actuando como la ficción jurídica. Y por lo tanto es como el perro que le ladra y dice, y luego lo sacaré a mear. Entonces, cuando queramos cambiar las cláusulas del contrato, tenemos que dirigirnos como hombres y mujeres reales. Os voy a leer el capítulo primero del contrato social. Bueno, la primera frase. El hombre ha nacido libre y sin embargo por todas partes se encuentra encadenado. Así empieza el contrato social. ¿Eso sabéis cómo se llama? Primado negativo. Tú lo lees y dices, es verdad, por eso el contrato social, por eso los derechos humanos. ¿Quién se ha leído completo la Declaración de Derechos Humanos? Todo el mundo los conocemos, pero nadie se los ha leído. Veréis que solo tiene 2 artículos que habla de derechos humanos. Los demás son personas. La persona no sé qué, la persona no sé cuántos, la persona no sé cuántos. Bueno, pues ese contrato, el Estado lo ha transformado en un contrato de adhesión. Y si no, ahora cuando veamos lo que significa contrato de adhesión en el español jurídico, si alguien me lo quiere refutar, estoy dispuesto. Dice, contrato en el que uno de los contratantes somete la autonomía de la voluntad de la otra parte a su querer y le impone unilateralmente
el contenido de las cláusulas que integran esa norma jurídica individualizada y que tiene por finalidad la adquisición de un producto o servicio. ¿No pensáis que el Estado de forma unilateral nos impone todas esas cláusulas o leyes? ¿O nosotros le decimos sí que me interesa o no me interesa? En ninguna tenemos posibilidad de decírselo, ¿a que no? En el contrato social habían dos palabras muy importantes, la de someter y la de Estado. ¿Qué significan esas dos palabras? Someter significa sujetar, humillar a una persona, a una tropa, a una facción, conquistar, subyugar. Eso no sé, tendrían que haber puesto otra palabra, ¿no? Si lo que realmente querían es que nosotros la aceptáramos, pero no, habla de sometimiento. ¿Quién está sometido? Un hombre libre, ¿no? Una mujer libre, ¿no? ¿Y el Estado? ¿Alguien sabe la definición del Estado? ¿Se ha preocupado de mirarlo alguna vez? Dice, un Estado es una organización política constituida por un conjunto de instituciones burocráticas estables a través de las cuales ejerce el monopolio del uso de la fuerza. Eso es la definición de Estado. Todo está prohibido. Tú necesitas licencia para todo. Necesitas licencia para todo. Si quieres pescar, si quieres cazar, todo lo que han hecho nuestros antepasados durante toda la historia, ahora necesitas licencia. ¿Quieres construirte tu casa? Necesitas licencia. ¿Quieres desplazarte de un sitio con tu coche? Necesitas licencia. Está todo prohibido. Y si no lo haces como ellos te dicen, utilizan el monopolio del uso de la fuerza. Lo dicen bien claro, monopolio, porque nosotros no podemos. Si una gente nos pega, no podemos devolverle el puñetazo a la gente, porque ellos tienen el monopolio, aunque la gente se esté sobrepasando. Bueno, esa es lo que dice la ley, evidentemente. Y estos son otros amigos nuestros, nuestros queridos amigos. Fijaros en sus nombres. Isabel Alejandra María, no tiene apellidos. Felipe Juan Pablo Alfonso. Luego sí, a veces se les pone el linaje o algunas cosas como si tienen alguna propiedad, como Grecia parece ser que es propiedad de la reina de España, bueno, de la que era la reina de España, pues lo ha heredado su hijo. O sea, bueno, alguna influencia tienen allí, ¿no? Luego están los nombres protocolarios, Sofía de Grecia y Dinamarca, o Felipe el rey de España, o Felipe VI, o ese tipo de cosas que son las protocolarias. Pero fijaros en Juan Carlos, Alfonso, Víctor, María. 5 nombres, ningún apellido. El apellido es de la familia de esclavos, acordaros, viene de la familia de esclavos. ¿Cuáles son los apellidos más normales? Herrero, Carbó, o sea, hay muchos, ¿no? Eran o de escribientes o de, no sé, siempre de trabajos, siempre de algún tipo de, si eras herrero o eras zapatero o eras lo que fuera, ¿no? Esos son los apellidos, los que eran normalmente esclavos. María Alejandra, o sea, luego, bueno, podéis buscar cualquiera de los reyes, sus nombres protocolarios y sus nombres reales. Y ahora voy a explicaros de dónde viene la palabra constitución, que es otra de las cosas que nos venden como lo más alto, ¿no? Estos son otros amigos que tuvimos hace tiempo que provocaron 13 quiebras económicas en este país. Felipe II, como su nombre indica, segundo, pues hizo 2, Felipe IV hizo 4, claro, tenía que hacer honor a su nombre, y así pues cada uno hizo las que pudo. Parecía una competición, hasta 13 quiebras. Pero eso no pasó solo en España, pasó en todos los países. Las guerras hacían que pidieran a los que tenían dinero, les pedían dinero y luego no podían devolverlo y entonces los países se endeudaban. Entonces llega un momento en que los países están tan endeudados que ya nadie les prestaba dinero a los reyes para poder seguir haciendo guerras y este tipo de cosas. Entonces se inventaron la Constitución.
que nos han vendido una cosa, es el poder del pueblo y todas estas cosas que nos dicen, pero hay 3 diccionarios. Uno nos lo enseñan, que es el de la RAE. Otro solo lo saben los juristas, el jurídico. Pero luego hay otro, que solamente lo enseñan en ciertas escuelas donde van los hijos de la gente muy, muy poderosa. Se llama el Black Law Dictionary, el diccionario negro de la ley. Por eso los jueces van de negro. Y Constitución, aquí está en inglés, estos son capturas de pantalla de ese diccionario y ahí está la traducción para que podamos comprenderlo. Constitución tiene muchos nombres en inglés, ¿vale? Entonces, pero todos significan al final constitución o poder constitutivo o tal. Entonces, constitutor significa en el derecho civil aquel que por un simple acuerdo se hace responsable del pago de la deuda ajena. Recordar quién paga la deuda del Estado. Constitutium significa constituto, en el derecho civil es un acuerdo para pagar una deuda subsistente que existe sin ninguna estipulación, ya sea del promitente o de otra parte. Se diferencia de una estipulación en que debe ser por una deuda existente, no una deuda imaginaria, evidentemente. Y luego, constitución, bueno, es que no me cabía ya, y he puesto deudor, ser el responsable de la deuda que contraen otros, y constitución, que nos impone el derecho de ser hijo de deudores. Por eso necesitan que nos registremos en el registro civil, para que seamos los hijos de los deudores y sigamos siendo los que pagaremos la deuda. El filósofo Spinoza decía: ahora bien, el gran secreto del régimen monárquico y su máximo interés en mantener engañados a los hombres y en disfrazar bajo el auspicioso nombre de religión el miedo con el que se nos quiere controlar a fin de que luchen por su esclavitud como si se tratara de su salvación y no consideren una ignominia, sino el máximo honor, dar su sangre y su alma para orgullo de un solo hombre. Constitución, otro de los significados que tiene es lo que dicta el monarca. Por eso siempre había alguien que lo dictaba. Por ejemplo, la Constitución de Estados Unidos fueron los que gobernaban los 13 estados. Los que gobernaban, o sea, al final siempre lo dicta el monarca. Aquí en España, la Constitución actual probablemente es la única Constitución en el mundo que la redactó alguien que no gobernaba. Entonces, ¿qué pasa? Que si al final la Constitución la dicta quien gobierna y lo que significa realmente es el pago de la deuda de otros, o sea, nosotros, los deudores, vamos a pagar la deuda que contrajeron otros. ¿Quiénes? Los que gobiernan. ¿Y esto es real? Vamos a verlo. A ver si es una interpretación mía. Alguien me preguntó a mí, nada más cuando he llegado, me ha dicho: oye, he descubierto que no soy propietaria, en la escritura pone titular, ¿cómo lo puedo cambiar? Digo, es que nadie te va a permitir cambiarlo, porque realmente no eres la propietaria, eres la usufructuaria. Ni nuestro cuerpo, ni nuestro coche, ni nuestra casa, ni nuestros hijos, ni nuestros derechos, según el concepto que tiene el Estado, no son nuestros. Ellos somos titulares, ellos nos lo prestan según la ley y si te portas bien te dejan que los uses y si te portas mal te los quitan. Pero para comprender lo que os estoy diciendo de la deuda tenemos que volver al crack del 29. Todos habréis oído hablar del crack del 29. En los Estados Unidos estaban muy endeudados. Cada vez que se endeuda un Estado, los acreedores, los que prestan dinero, piden avales. Entonces, yo no sé qué avales les daría el gobierno de los Estados Unidos o qué avales les dieron los reyes de España a los que les prestaron dinero y que al final acabaron en esas 13 quiebras. Pero el presidente Roosevelt, cuando llegó la crisis del 29, necesitaba dinero para reconstruir el país y pidió dinero a los acreedores, a los que tenían dinero. Y los acreedores le dijeron: ¿qué me vas a dar ahora de aval? Porque ya no tienes nada con que avalarme. Y al presidente Roosevelt no se le ocurrió otra cosa que decir: pues te voy a avalar con los ciudadanos. Y ahí nacieron los DNIs, la seguridad social, los registros civiles, etcétera, etcétera, etcétera. Porque necesitaban crear empresas
con un valor determinado para que sirvieran de avales a los acreedores, para que estos acreedores les dieran más dinero. Estados Unidos tiene una deuda aproximadamente de 30 billones de dólares. España creo que ya está cerca de los 2 de euros. Entonces, ¿qué pasa? Resulta que esa ficción jurídica que hemos visto que la crean por la ley, algo que no existe lo convierten en realidad, le dan un valor. ¿Y qué valor? Hemos visto que a la mercancía, al acta de nacimiento, le ponen una serie de datos. Medía 50 centímetros, pesaba 4 kilos y no sé si os acordáis de aquel refrán que dice vales tu peso en oro. Pues se dice que el valor que le dan a esa empresa es el valor en oro de lo que pesaste al nacer. Entonces crean un bono y con ese bono el acreedor se queda con el título, que lo hemos visto, de la mercancía. En este caso se queda el original de la partida de nacimiento. ¿Cómo lo hacen técnicamente? No lo sé, porque yo no trabajo en un juzgado, en un registro civil, ni sé cómo lo hacen. Pero lo que sí se sabe es que todos nosotros tenemos un bono, que lo crea el Estado cuando crea ese hecho jurídico y es el aval para que el Estado se siga endeudando. ¿Cómo puede ser que ese Estado llamado España, que debe ya más de 1 billón de euros, sigan dándole dinero? No es que he conseguido 100.000 millones más. Perdona, no los has conseguido, te los han prestado y somos nosotros quienes vamos a devolverlo. Tú no. El que paga la deuda del otro. Porque si se ha endeudado Sánchez, Felipe, todos esos que hemos visto al principio, que eran nuestros amigos, porque no lo pagan ellos y se han endeudado ellos. Cuando nosotros le pedimos dinero al banco, lo devolvemos nosotros, ¿no? O lo devuelve otro. Pues recordar, cuando aceptamos la Constitución, estamos aceptando pagar la deuda de otro. Bueno, pues Charles Bean dijo en la BBC, dijo, la mayor parte del dinero que hoy existe en el mundo es dinero electrónico, o sea, ficticio, dinero nuevo que aparece de golpe como por arte de magia. Los que tienen el control venden las propiedades cuando están a precios elevados y luego las compran cuando están a precios bajos. Si os fijáis, todas las crisis hacen lo mismo. Cuando los bancos facilitan la inyección de dinero, o sea, otorgan préstamos fácilmente, cuidado que se acerca una crisis. ¿Por qué? Porque luego cortan el flujo del dinero y la crisis viene sola, no tienen que hacer nada. Porque las empresas no pueden renovar sus pólizas de crédito, no pueden pagar, quiebran, los trabajadores se quedan sin trabajo, no pueden pagar las hipotecas y entonces los bancos empiezan a quedarse con las empresas, con las propiedades de las casas, los chalets, los coches, se quedan con todo. Lo que de verdad tiene valor. Porque el dinero no tiene valor. Y no lo digo yo, lo dice el Banco Mundial, podéis buscar en la página web. Y además, Yuval Harari no para de decirlo, que el dinero son números en un ordenador. O sea, solo el 3% del dinero que se mueve en el mundo es dinero real. El otro 96,5% es dinero ficticio, solamente son números que funcionan de un ordenador a otro. Ese es nuestro sistema actual monetario. Entonces, ¿cómo se ha conseguido que si en oro solamente hay un valor equivalente a 9 billones, hay impresos 4 veces más de dinero real y estén circulando más de 1.000 billones de dólares por todo el mundo? ¿Cómo es posible eso? O sea, el dinero realmente tiene el valor porque nosotros se lo damos. Si tú me das 50 euros, yo te los acepto porque sé que luego voy a ir a la gasolinera y me van a poner gasolina. O voy a ir al supermercado y me van a dar de comida. Pero al final estamos convirtiéndonos en una sociedad dependiente de un montón de cosas que son irreales. Este es una gráfica que define el sistema financiero, tanto en forma de pirámide como en palés de billetes de dólares, ¿vale? O sea, en la punta dorada es el dinero, o sea, el equivalente en dinero que sería del oro que hay en el mundo. La parte roja o el último panel es el dinero que se mueve por el mundo. O sea, es desproporcionado, es una pirámide al revés. Claro, una pirámide al revés es muy fácil que se caiga. Y esto es gracias al sistema bancario de reserva fraccionaria, donde todo depósito se considera un ingreso y la ley dice
que hay que reservar un 10% y solamente pueden prestar un 90%. Pero claro, luego sacan leyes para que no puedas pagar en efectivo. Por eso quieren quitar el efectivo. ¿Para qué? Para que pagues con Bizum. Si tú pagas con Bizum, con tarjeta o con transferencia, cuando tú pagas al otro al no pagarle en efectivo, resulta que el otro lo recibe como un ingreso nuevo. Pueden volver a prestar ese dinero siendo el mismo dinero que prestaron previamente. O sea, vas a un banco, te dan 100.000 euros, tú los ingresas en otro sitio, ellos pueden prestar 90.000. Esos 90.000, el que los recibe paga otra cosa y pueden prestar 81.000 y eran el mismo dinero. Y lo han prestado ya solo con esto que os he dicho, ya lo han prestado 3 veces. Cuando vas a pedir un crédito a un banco, ¿qué es lo primero que hacen? Te dicen, firme esta solicitud. ¿Vale? Entonces, cuando tú firmas una solicitud, ¿qué estás diciendo en esa solicitud? Yo, fulano de tal, pagaré al banco tal tanto dinero en tantas cuotas de tanto dinero, de tanto importe. O sea, ¿qué es eso realmente? Un pagaré. Tú estás diciendo pagaré, no sé si alguien de vosotros ha hecho un pagaré alguna vez, estás diciendo yo fulano pagaré a Mengano tanto dinero en tal fecha. Pues lo mismo, pero aquí por cuotas. Y lo estás diciendo en la solicitud. ¿Qué es el dinero? No sé si os acordáis, cuando estaban las pesetas, que ponía el Banco de España pagará al portador, eran pagarés al portador. Entonces, un pagaré es el equivalente a dinero en el sistema actual. Entonces, cuando ellos lo reciben, cuando tú se lo das, ellos lo ingresan en su contabilidad como si hubieras lo mismo, como si hubieras ingresado esa cantidad de dinero en tu cuenta. Lo contabilizan como un ingreso. Entonces es como si tuvieran ese dinero y entonces pueden prestarlo. ¿Y a quién se lo prestan? Al que firmó el documento, al que lo ingresó. No sé si me explico. Tú firmas la solicitud de 100.000 euros del préstamo. Cuando se lo das al banco, ellos lo depositan en su contabilidad como si hubieras depositado 100.000 euros y luego te prestan los 100.000 euros que tú has ingresado y luego se lo tienes que devolver con intereses. Ellos no tienen dinero. Llevo años estudiando las titulizaciones. No podían prestar tanto dinero. Cada año creaban fondos de titulización de miles y miles de millones de euros. Los bancos no tienen tanto dinero. Ahora, eso sí, los beneficios son monstruosos. Hasta en las noticias nos lo dicen, ¿no? Estos son distintas solicitudes de un préstamo, donde tú tienes que poner todos esos datos que hemos visto. Y eso es lo que cuando se lo das al banco, ellos lo ingresan en su contabilidad, como os he comentado. ¿Cómo se crea el dinero? Esto está sacado de la página web del BBVA. O sea, no me lo estoy inventando yo. ¿Cómo crean el dinero los bancos centrales? Para crear dinero el Banco Central debe adquirir activos, es decir, crear base monetaria. Otra alternativa es la forma virtual, el procedimiento por el cual los bancos comerciales también, se ha escondido eso para abajo, dice, crean dinero cuando dan préstamos. Está en la página web del BBVA. Ahí. Pueden crear dinero mediante la concesión de préstamos. Esto, si buscáis crear dinero en el BBVA, creación de dinero en el BBVA, y encontraréis esta página. O sea, quiero decir que hasta ellos mismos nos lo dicen. Recordad, siempre nos dicen la verdad, solamente tenemos que buscarla. Estos son los billetes que os decía. Da igual de la época, todos decían, el Banco de España pagará al portador tantas pesetas. El dinero no es dinero, siempre han sido pagarés. Las monedas sí, los billetes son pagarés para no llevar tanta moneda. Por lo tanto, la solicitud de préstamo, ellos la acogen como si fuera un billete, un pagaré. Porque dice eso, yo pagaré al banco, es lo que se dice dinero a futuro. Pero los billetes de ahora no son pagarés. En ningún sitio dice el Banco de Europa pagará al portador. En ningún sitio. Ni siquiera el número y el euro están juntos. Estos son papeles pintados propiedad de alguien. Aquí hay una C de copyright. Podéis mirarlo en los billetes. Tienen copyright. Por eso está prohibido copiarlos.
Es que, hombre, falsificar dinero, no, no, es que tienen derechos de autor. Y si lo falsificas algo que tiene derechos de autor, vas a la cárcel. A lo mejor matas a alguien y no, pero si falsificas un billete, sí. Y hablando de deudas, ahora que os he explicado esto, a lo mejor entendéis ya más lo que os explicaba antes de la Constitución y de pagar la deuda de otro. Estos son los presupuestos del Estado del 2021, creo que eran, sí, de aquí de España. La deuda pública te la ponen la última, seguramente para que te canses mirando y ya no llegues a ella. Es la cuarta partida más importante de los presupuestos del Estado. Pero ojo, solamente estamos pagando intereses. Pagamos 100 millones de euros al día, solo en intereses. No lo digo yo, lo dice la ministra. El pago de intereses de la deuda, porque no se paga ni un euro de capital, solo se pagan intereses, crecerá un 3% en 2023 hasta los 31.000 millones. Sacar la cuenta. 31.000 millones por 300, dividido entre 365 sale a unos 90 y tantos millones de euros diarios. ¿Os podéis imaginar la de cosas que se podrían hacer con casi 100 millones de euros al día? Ahora, eso sí, nos dicen que pagar impuestos es necesario porque es para crear hospitales, tal. Hostia, pues yo no veo que crean hospitales. Están los mismos de siempre. Ni escuelas, están las mismas de siempre. El gasto en sanidad y en educación, entre los dos, no llega ni al 10%. La deuda pública es más. El interés de la deuda pública. Esta es la evolución de la deuda pública aquí en este estado. Allí es en cantidad y allí es según el PIB. Esta noticia tenía que dar una conferencia en Italia y buscando información sobre Italia encontré esta gráfica y me hizo mucha gracia. Dice, la deuda pública ha ganado atractivo. Hostia, ¿a quién le puede ser atractivo la deuda pública? A los acreedores, ¿no? Solamente a ellos. Bueno, pues esta es la deuda pública del año pasado, a principios del año pasado. Decían que era casi 1,5 billones. La oficial, la real era 1,8. No sé si se ve mucho ahí en rojo. En unas noticias decíamos que salíamos a 35.000 euros cada uno. Bueno, aquí se calculó y eran 38.000 realmente. Pero ojo, eso era por habitante. Pero hay habitantes que son niños, gente que no tiene nada. Si lo hacemos por contribuyente, que es el que puede realmente pagar, saldríamos a oficialmente 73.000 euros y en la realidad a más de 90.000. Mucha gente no ha visto esa cantidad en su vida ni la verá. Esa es la deuda pública, el dinero que se han gastado otros y que ellos, con esos impuestos que nos lo imponen, la propia palabra lo dice que tenemos que pagar. Cuando tú has pagado la deuda de ella, ¿a qué no? Si ella se saca un préstamo, que lo pague ella, ¿no? O al revés, ¿no? Es lo normal, ¿no? Pues esto es lo que hacen con nosotros. Bueno, vamos a ver qué tiene que ver la Constitución con la deuda. Sabéis que en España solamente se han cambiado 3 veces la Constitución. La primera fue para subirse los sueldos de los políticos, creo que fue, hace muchos años. La segunda fue esto, que es lo que voy a explicar ahora. Y la tercera fue hace poco, por el tema de esto tan importante de cambiar de disminuidos a discapacitados, que parece que eso ha solucionado los problemas del país. Pero bueno, vamos a estudiar el artículo 135 de la Constitución, que fue el segundo cambio de la Constitución y probablemente el más importante que se ha hecho. Aquí se cambió este artículo y se quedó de la siguiente forma. Dice, el pago de la deuda gozará de prioridad absoluta. Esa es lo que hacen los gobernantes, dar prioridad a la gente, al acreedor ante la gente. Tendrá prioridad absoluta. Estos créditos no podrán ser objeto de enmienda o modificación. Eso es
el cambio que hicieron. Luego, eso sí, dice, mientras se ajusten a las condiciones de la ley de emisión, el volumen de la deuda pública del conjunto de las administraciones en relación con el Producto Interior Bruto no podrá superar el valor de referencia establecido en el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, que significa el 60% del PIB. O sea, si nosotros tenemos un PIB de 1 billón, la deuda pública no puede superar los 600.000 millones. Y vamos por 1.800. O sea, crean una norma, se la saltan, pero en vez de que esa norma impida que se la salten, dicen, ahora, si te la saltas, entonces tendrás una sanción del 0,2% del PIB. O sea, el gobernante se la salta y nosotros vamos a tener que pagar una sanción porque el gobernante se la saltó y que además es del 0,2 del PIB. O sea, una burrada de millones más, que se incrementarán a la deuda y la harán más grande. Ese es el cambio que hicieron en la Constitución. Ahora también, el punto 4 dice, los límites de déficit estructural y de volumen de deuda pública solo podrán superarse en caso de catástrofes naturales, como ya sabemos, el cambio climático que nos viene ahora, recesiones económicas, como cada recesión económica que nos ponen cada 6 o 7 años, o situaciones de emergencia extraordinarias. Por eso, cada X años vamos a tener alguna situación de estas, planificada por supuesto, porque ya vimos que Bill Gates lo dijo, Obama lo dijo, o sea, todos lo dijeron, sabían que en 2020 iba a haber una pandemia, yo no sé cómo lo descubrieron, igual tienen la bola de cristal, pero creo que fue en 2011 o 2012, cambiaron la Constitución para poner esto. Fíjate si hay cosas para arreglar en el país. Y que lo cambiaran en la Constitución. No sacaron una ley para esto. Lo cambiaron en la Constitución, porque recordar que Constitución en el Black Law Dictionary significa pagar la deuda de otro. Por eso tenían que cambiarlo en la Constitución. No podían crear una ley aparte para esto. Y esto es un mapa que podéis verlo en datosmacro.com. Datosmacro.com, ahí están todos los datos de las deudas de todos los países. Y fijaros los colores. Seguramente si no os digo nada pensaréis que los que están en rojo son los países más ricos y los que menos endeudados están. Porque claro, veis Europa, Estados Unidos, y diréis, esos son los países que no tienen deuda. Son los países más endeudados, los más progresistas, los supuestamente más ricos, son los más endeudados. Los que menos deuda tienen son los que están en verde, en amarillo, y el más endeudado de todos es supuestamente el país más avanzado del mundo, Japón, que tiene más del 200% del PIB endeudado. Y en cantidad es Estados Unidos por el volumen que tiene, ¿no? Pero bueno, eso es lo que ellos han fomentado con el dinero fiat. Pero claro, el dinero fiat, que es fiat y no verás, bueno, esto ya es cosecha mía, el dinero fiat es el sistema monetario que tenemos ahora y que dejó de ser el dinero real que se manejaba antes, ¿os acordáis? Cuando teníamos las 5 pesetas de plata. Eso tenía un valor intrínseco. O otras monedas, que entonces eso sí que tenía valor. Y entonces, como había una cantidad de plata y una cantidad de oro, el doblón de oro o todas las monedas que eran de oro y de plata, era el oro que había y la plata que había. No podía haber más. Por lo tanto, no podía haber especulación. Pero es que eso sí, el dinero fiat, como solo lo puede crear en la Reserva Federal y el Banco Central Europeo, y los bancos centrales, claro, solo ellos pueden crear dinero de la nada y generar. Pero eso sí, luego resulta que sale una moneda como la que salió en el municipio de World entre las 2 guerras mundiales, y el alcalde que la sacó, que hizo que el pueblo no sufriera hambre mientras que los otros estaban pasando hambre, acabó en la cárcel por hacer algo para que su pueblo no sufriera. Yo os recomiendo que veáis la película, porque esto es un verdadero sistema económico. Ahora hay uno parecido aquí, que se llama la G1, no sé si la conocéis, y bueno, mucha gente dice, ya, pero es que eso no tiene respaldo. Y digo, igual que el euro.
no tiene respaldo. Pero le damos el valor que le damos. Entonces, bueno, pues al final, en conclusión de todo lo que os he contado en varios temas, porque es que están muy ligados. Sin la creación del dinero no podrían haber hecho todo lo que han hecho. Implantar el derecho positivo, implantar todas las facultades de derecho, de medicina y todo lo que han hecho, y han ocultado con todo eso el derecho natural. Entonces, el que quiera saber más de derecho natural, hay mucha información en internet. Yo os recomiendo que miréis a Marc Passio, a John O'Body. Hay mucha gente, muchos canales que hablan mucho de derecho natural. Yo me he especializado un poquito más en comparar el derecho positivo y el derecho natural para que veamos la diferencia, ¿no? Y bueno, por último, os quiero comentar, para recordaros que lo más económico es lo que más nos hace felices. Como por ejemplo ayunar, meditar, dormir, tomar el sol, respirar, sonreír. Todo eso no cuesta nada y es lo que tenemos que hacer, y además es puro derecho natural. Así que muchas gracias y nada, ahí tenéis mi canal de YouTube, que me han borrado 12 vídeos ya, pero bueno, normal, los que están borrados los podéis ver en el canal de Odise, en este canal. Así que muchas gracias, y si tenéis preguntas podéis empezar. Si alguien quiere hacer alguna pregunta, hay unos micros aquí. Sí, hola, què tal? Hola. Jo volia preguntar, com estan parlant en el tema del Banc Sabadell, el Bilbao, aquesta OPA que s'està fent, bueno, surt el fons d'inversió BlackRock, que sabem que és un dels més poderosos del món. De fet, diuen que posseeixen més de 500 empreses. No? Llavors, aquests són realment els amos del món? Correcte. Sí? Bueno, no BlackRock, ¿De alguna manera? Los dueños de BlackRock, porque sí, bueno. BlackRock lo han creado para que no aparezcan los nombres, porque hubo unas décadas donde los Rothschild aparecían en todos los lados. Por ejemplo, cuando murió JP Morgan, el fundador del banco JP Morgan, se descubrió que el JP Morgan no era el dueño, eran los Rothschild. Tenían el 70 o el 80% de las acciones, el JP Morgan tenía un 20 o un 15 o por ahí. Entonces, claro, pasaron ciertas cosas y siempre estaban los Rothschild detrás, que son la cabeza de las 13 familias. Entonces, ¿qué pasa? Que dijeron, no, tenemos que crear sociedades pantalla para que nuestros nombres no aparezcan. Crearon BlackRock, Vanguard y bueno, un montón de historias, ¿no? Por això. Jo volia demanar-te si podies explicar una mica lo de la ley del almirantazgo marítimo, aquel de que nos consideran personas muertas y por eso dejamos de ser reales. Sí, muy bien. Claro, yo que he estado 15 años haciendo comercio internacional, veo un paralelismo tan claro. Fijaros cómo el barco, la mercancía, a ver, tenemos que volver a la época en que esto se creó, que estamos hablando, no habían aviones todavía. Entonces toda la mercancía se trasladaba en barco entre los continentes, ¿no? O entre las islas y tal. Entonces, ¿qué pasa? El barco llega del agua. ¿El niño de dónde llega? Del agua. Cuando llega la mercancía al puerto, el puerto tiene mucha similitud con el dock, con el doctor. Con lo cual, el doctor es el que atiende al barco. Abre la compuerta, saca la mercancía y se hace un acta de manifiesto de mercancía. En el caso de los niños, se hace un acta de nacimiento. Y al final, acaba teniendo un propietario, la mercancía tiene un propietario. ¿Qué pasa? ¿De dónde viene esto? Todo esto nació porque cuando los nobles fueron a las cruzadas, claro, cuando volvieron, muchos se encontraron que sus tierras, sus familias, incluso su mujer se había casado con otro. Y le habían robado las tierras, había pasado muchas cosas. Y entonces dijeron, no, esto hay que protegerlo de alguna forma para que no vuelva a pasar. Y ahí es donde nacen lo que se llaman los trusts. La traducción mal hecha en español sería el fideicomiso, pero no es exactamente lo mismo. El fideicomiso aquí en España se le ha dado como un aspecto más testamentario, y el trust es otra cosa. El trust es una figura para proteger los bienes de alguien, donde se nombra un administrador que lo administrará hasta que tú regreses. Entonces, cuando se fueron a las Américas, dijeron, no, esto hay que crear una figura para proteger. Y entonces el trust determinaba que si en 7 años no volvías, se te consideraba perdido en el mar. Y entonces,
se te consideraba perdido en el mar y a los 7 años el trust se cerraba y se cumplía el derecho del que había creado el trust. Por ejemplo, pues que mis bienes pasen a mi hijo mayor o a mi primo, si no tenía hijos, o mi mujer que se case con no sé quién, lo que sea, ¿no? Lo que determinaba ese documento. Era como un testamento, pero no era un testamento, era una figura para proteger. Y ahí es donde nace un poco la ley marítima, conjuntamente, por otra parte, con todas las, no, podemos decir, las normativas que se habían creado bajo el derecho consuetudinario de todos los marinos mercantes que habían ido teniendo problemas y habían creado normas. Porque ¿qué pasaba? Que muchas cosas, por ejemplo, un barco de Argentina con un barco español, pues tienen un problema y claro, el argentino querrá resolverlo bajo la ley argentina porque la conoce mejor, pero el español lo quiere resolver bajo la jurisdicción española porque la conoce mejor o tiene un amigo allí o lo que sea. Entonces, ¿qué pasa? Todo eso hizo que se creara una ley marítima a nivel internacional, que se fue creando poco a poco, no fue de un día a otro. Una cosa que os recomiendo, si queréis saber más de esto, es que busquéis en Lex, trans-lex.org. Ahí está toda la ley mercatoria, toda la historia y todo. Ahí podríamos decir es donde se fue, cómo se ha ido creando, y ahí están también los principios del derecho, que son muy interesantes leerlos. Es trans, de transporte, guión, lex, de ley, porque ley viene de lex, del latín, .org. Y ahí veréis, hay mucha información sobre todo eso y bueno, lo explica lo que he explicado yo, pero con mucho más detalle. Cuando crean la ficción jurídica, te consideran perdido en el mar. Entonces, ¿qué pasa si el niño no reclama y dice, oye, que estoy aquí? Entonces, claro, ¿a quién se le ocurre hacer eso? Si no te han explicado que para ellos estás perdido en el mar, tú no haces eso. Entonces, por eso hay que reclamar a los niños antes de que cumplan 7 años, según su historia, porque es su historia, no es la realidad. Entonces, ¿qué pasa? Cuando pasan 2 veces esa época a los 14 años, entonces obligan al niño a crear el DNI. Sabéis que a los 14 años es justo el doble de ese tiempo. Es como que te dan 2 oportunidades de que reclames al niño. Y si no, ya te obligan a sacar el DNI y entonces es cuando has aceptado estar muerto. Y ya no eres tú, es el DNI. Por eso tú no pintas nada en ningún sitio. De hecho, tengo un amigo que fue a reunirse con el director nacional, o sea, el que dirige Hacienda en toda España, y diciéndole, yo soy un ser vivo, tal y cual, y le decía, mira, aquí no se reconoce al ser vivo, aquí sois números. Y se lo dijo así. ¿Me entiendes? Y bueno, es que en el juzgado lo podemos ver. O sea, es que no te dejan hablar. Tiene que hablar un abogado por ti. Claro, yo le dije al juez, señoría, yo no necesito que nadie me represente porque estoy aquí presente. Represente. Comparecer, como que pareces, pero no eres. Comparezca, persónese. Hay que entender las palabras que utilizan. Ellos no te dicen, venga aquí al juzgado que tiene que... No, te dicen, persónese. ¿Qué están diciendo? Ves como persona. Entonces todo eso yo lo dejé claro. Yo le envié 14 notificaciones al juez antes de ir. Y luego fui sin abogado. Entonces, claro, ellos tienen un concepto, se han inventado una película, han adoctrinado a los jueces, a los fiscales y a los abogados, y entonces, claro, ellos actúan según lo que han estudiado en la facultad. Pero es un adoctrinamiento puro y duro. Es un condicionamiento que sin saberlo están atando al ser vivo al convertirlo en persona. Entonces, cuando tomas conciencia de eso, hay un vídeo muy interesante que si buscáis en internet, Kate of Gaia y el juez. Kate se escribe Kate, con K de kilo. Kate, Gaia, como el Gaia, ¿no? y el juez. Lo buscáis y veréis cómo ese chico, es un americano, se defendió delante de un juez y cerró él el caso. El juez se marchó. O sea, quiero decir, es que hay un montón de casos. Eso sí, siempre que no hayas hecho daño a nadie. Porque fijaros que en el derecho anglosajón sí se reconoce al ser vivo. Aquí en el derecho romano no. Por eso cuando hay un delito de sangre, los jueces no van de negro, van de rojo. No sé si habéis visto fotos de jueces que van, los de penal van de rojo, no van de negro. En el derecho anglosajón. Por eso digo que cuando comprendes esto, empiezas a ver las cosas de otra manera y dices, hostia, ya empiezo a ver por dónde van.
Y cuanto más sabes, pues más posibilidades tienes de defenderte de sus abusos. Porque solo se trata de eso, de conocer la verdad, lo que os dije al principio, para luego tú decidir qué haces. Porque hay gente que sabe lo que yo sé, o incluso más, y deciden seguir yendo con un abogado a un juicio, y esto es respetable. Si nadie te obliga a no hacerlo o hacerlo, cada uno hace lo que considera. Pero cuando lo sabes, yo por ejemplo quería poner en práctica lo que no es lo mismo explicarlo, aquí yo os digo una cosa, pero yo si no lo he experimentado, y la verdad es que para mí fue un... yo le doy gracias al policía que me denunció ahora, porque me permitió poner en práctica lo que yo estoy explicando en las charlas, y pude verificar que es cierto. ¿Entiendes? Sí, tens algun lloc on expliqui exactament el cas que et va passar? Sí, en el meu canal en YouTube está explicado, me van a hacer una entrevista, me hicieron una entrevista y está explicado en uno de los vídeos. Pone Juan Recalinga explica un caso judicial o algo así, no recuerdo cómo. Es uno de los últimos vídeos que tengo en mi canal. Merci. Hi ha algun sistema per canviar tota aquesta història? ¿Para cambiar de qué? Tot això que has explicat. Todo eso que ha explicat. Perquè Sí, n'hi ha molts sistemes, n'hi ha alguns representa sistemes. que de moment neixes fotut i mors fotut, i estàs fotut tota la teva vida. O sigui que és una cosa que dius... I a les escoles segueixen ensenyant com han ensenyat fa cents d'anys, que ens ensenyen a ser parlant en plata gilipolles o què? No, tinc un vídeo on explique la historia de la educación. Y toda la educación tal cual está planteada en la actualidad viene de la escuela prusiana militar. O sea, es un adoctrinamiento puro y duro. Sí, però jo veig que la història, com més coses hi ha per ser intel·ligents, més tontos som. Més ens enganyen. Es que ¿sabes qué pasa? Més fotuts estem, és que no ho entenc. No es lo mismo. Jo crec que el primer que t'haurien d'ensenyar és a sobreviure tu com a persona individual. Exacte. I això és el que t'haurien d'ensenyar a l'escola, No, a saber-te fer el menjar, Eso no nos a lo saber enseñan. què has vingut a fer aquest món. Però en canvi no, tots t'ensenyen que has de ser més que un altre, has de tenir més que un altre, i aquest és el gran sistema que tenim, que al final ens has explicat aquí, jo m'he deprimit un pilot. Correcto, correcto. Porque realmente el poder lo tenemos aquí. Pero es que nos han dicho lo contrario. No, Dios está fuera, el poder está fuera, el Estado es el que te va a ayudar. O sea, siempre nos han hecho creer que el Salvador está fuera y el Salvador está dentro. Pero claro, es un ejercicio, a mí me ha costado años. O sea, yo esto no me he convertido en lo que soy ahora en un mes, no. Esto es un proceso de estudio, de indagación, de meditación, de introspección, de estudiar, de ver mucha información por aquí y por allá. O sea, no se hace en un día o dos. ¿Me entiendes lo que te quiero decir? Y por desgracia no hay escuelas de ley natural, no hay escuelas. Vale, yo te propongo una idea, porque hace poco que empecé también a dedicarme un poco a lo mío, y justo a la que me di cuenta de cuál es mi propósito de vida, todo se me alineó y me despidieron del trabajo hace un mes, cosa que agradezco enormemente porque estaba en una fábrica y yo tenía que fichar para ir al baño e ir solo 5 minutos. Si tardaba 6 minutos en ir al baño, ya tenía como una reprimenda. Entonces, pasar de eso, justo en este año en el que me he estado despertando más a nivel espiritual y consciente sobre qué es lo que he venido a hacer aquí en esta vida, que está muy relacionado con el arte, y el permitirme a mí misma seguir mi propio camino libremente, me ha abierto puertas. ¿Vale? Y empecé a hacer trueques. Y los trueques creo que no son tan rechazados como parecen. No. Podríamos empezar por ahí. Sí, es que la G1 se basa en el trueque. Lo que pasa es que la moneda permite, si lo que te estoy dando yo hoy vale más que lo que tú me estás dando, pues compensa y luego tú eso lo puedes compensar de otra forma, ¿no? Pero realmente la G1 se basa en el trueque. Entonces, es que eso es volver atrás. ¿Cómo que volver atrás? No. ¿Por qué es volver atrás? Si es que lo hacemos. O sea, hoy vienes tú, me cambias la bombilla de casa y mañana voy yo y te ayudo en el ordenador porque no sabes instalarte el Windows. O sea, eso es un trueque. Ella, fíjate lo que ha dicho, algo muy importante. Cuando tomé la decisión, lo he explicado hoy, cuando tomas la decisión todo se alinea, pero tiene que ser una decisión del 100%. Entonces todo se alinea. ¿Vale? Entonces, ¿qué pasa?
yo he tomado muchas decisiones en mi vida, muchas. Algunas me han salido mejor, otras me han salido peor, pero todas me han llevado a lo que soy ahora y no me arrepiento de ninguna de las que he hecho. Si tú crees que no tienes solución, no tendrás solución para ti. Espera, si tú ves la solución, entonces la tendrá. Pero para verla tenemos una cosa que se llama imaginación, que nos han hecho creer, es que la imaginación es libre. Claro que es libre. Pero ¿qué significa imaginación? Imagen en acción. Cuando tú pones tu imaginación en marcha y la pones en acción, te aseguro que pasan cosas fantásticas. Entonces, ¿qué pasa? Has dicho una cosa muy interesante. Es que me he deprimido al saber la verdad. Bueno, está bien, permítete esa depresión, porque luego harás el efecto rebote y subirás para arriba. Por eso te ha contado María eso. Hostia, primero fue un shock cuando le dije, vamos, voy a dejar de pagar la hipoteca. Pero Juan, pues si tú puedes pagarla, ¿por qué la tienes que dejar de pagar? Es que es por ética. No puedo pagarle a un estafador. Estuve en una conferencia, que fui a escuchar una conferencia de unos magistrados y al final el público habló y casualmente pues yo fui el último que hablé. Y entonces dije, es muy importante saber en qué parte del jeroglífico estamos. Perdón, jeroglífico no, ¿cómo se llama este? El laberinto. El laberinto. Digo, si no somos conscientes de que estamos en un laberinto y en qué parte del laberinto estamos nosotros y en qué parte está la salida, entonces estamos jodidos de verdad. Pues es importante descifrar, primero ser conscientes que estamos en un laberinto, luego descubrir en qué parte del laberinto estamos y luego saber dónde está la salida y dirigirnos a ella. Eso es lo único que tenemos que hacer. Si nos deprimimos, decimos, estoy en un laberinto, nos ponemos a llorar, no saldremos. Pero sí, si lo necesitas, permítete 5 minutos llorar, pero al minuto 6, como ha dicho ella, te levantas. A ver, más preguntes. Vale, jo tinc un parell de preguntes i és, en cas de tenir DNI i acte de naixement, ¿De tener qué? el DNI Al DNI. i l'acte de naixement, si tu reconeixes la llei natural, com et pot afectar? Per exemple, tu has deixat de pagar la hipoteca i continues tenint el DNI, per exemple? Sí, claro, yo el DNI, ahora soy el acreedor del DNI. Ya no soy el deudor. I com ho has fet? Bueno, n'hi ha una sèrie de processos en els que nosaltres ens converteixen en deudors al crear-nos el DNI, al crear l'acte de naixement, tot això. Entonces, se trata de revertir tot això. Això és un procés documental important i bueno, podem parlar, en acabar de la conferència podem parlar d'això, però jo ara mateixa soc l'acreedor. Per això, quan jo li vaig dir al jutge, jo soy el acreedor de lo que ustedes denominan acusado. Ell va entendre perfectament el que estava dient-li. Ell sabia que a mi no podia juzgar-me. Sols podia juzgar-me si jo acceptava anar en abogat altra volta. Per això ell va estar 20 minuts intentant convèncer-me de que no podia començar el judici sense abogat. Vale. I jo li vaig dir, si és que jo no necessito abogat, jo sóc l'acreedor. Y él no me va a rebatir en ningún momento. No me preguntaría, ¿a qué se refiere con eso de acreedor? Él sabía perfectamente de qué parla. I això és perquè tu t'havies canviat el DNI? No. El DNI, para que lo entendamos, imagínate cuando tú vas con el coche, ¿tú eres el coche o el conductor? Tú eres el conductor, ¿no? Pero a ti te hacen creer que eres el coche. Hay mucha gente que se identifica con el coche. Se compra un coche, se lo tunea y el coche es su vida. Para otros es el fútbol, para otros es la política, pero en el caso del coche. ¿Qué pasa? Tienes primero que tomar conciencia que tú no eres el coche, eres el conductor. Y el coche es una herramienta. La herramienta puedes usarla cuando te dejan usarla o decir, no, esta es mía y la uso como me sale cuando tengo ganas. ¿Vale? ¿Vale? Iba a decir de la entrepierna, pero bueno, estamos grabando, luego habrá que cortar esto. ¿No? Lo uso cuando tengo ganas, porque es mío, soy el acreedor. No es lo mismo ser el acreedor que el propietario. Yo nunca seré propietario del DNI,
porque el propietario es el Estado. Y solo puede ser el acreedor. El Estado es de todos los españoles, los que se consideren españoles o quieran serlo, ¿vale? Pero el Estado tiene unos acreedores que son los que le reclaman la deuda, los que tienen derechos, los que tienen el título. ¿Comprendes? Y se trata de eso, de revertir. Es un proceso complejo, no se puede explicar en una conferencia. Pero bueno, luego lo hablamos si quieres. Sí, i llavors tinc una altra pregunta i és com pots sortir de pagar impostos a través de la llei natural? Convertirte en acreedor. Per la ley natural, lo único que puedes hacer es irte a una montaña o a un sitio donde, como los Amish, ¿vale? Y estar en una sociedad totalmente diferente, bajo la ley puramente natural. Entonces, si necesitamos seguir aquí porque tenemos un trabajo, tenemos una nómina, necesitamos la cuenta bancaria, tenemos un coche y vamos a tener que cogerlo, solamente lo puedes hacer siendo acreedor y no deudor, convirtiéndote en lo que se llama un acreedor de parte asegurada. Por allí habían levantado la mano también. Sí, no, hay dos. Farem un parell més de preguntes. Bé, lo que la gent vulgui. Hola, bona tarda. Mira, jo volia preguntar, una persona que es declari apàtrida i que faci tots els processos i aconsegueixi ser-ho, on queda el paper del DNI, partida de naixement i tot això? Pues jo no he fet aquest procés i sincerament no ho sé, no puc contestar-te això. Tinc amics que s'han fet apàtrides, però sincerament no li ho vaig preguntar, perquè és que renunciar al DNI és un problema. Hay mucha gente que ha renunciado al DNI. No, yo no quiero tener el DNI, lo ha roto, otros han roto el pasaporte. Bueno, pues que luego te para la policía y si no le enseñas el DNI puedes acabar en la cárcel. Ya, pero es que yo soy apátrida, ya, pero la obligación del policía es identificarte. Si no te identificas, puede pensar que eres un terrorista o un delincuente y llevarte al cuartelillo. Entonces, para mí es un problema. Entonces, para mí es preferible convertirte en acreedor y seguir usándolo. Y cuando eres acreedor decides qué cosas quieres hacer y qué cosas no haces. Es un tema bastante complejo. Por eso os recomiendo que miréis mucho. Hay mucha información en YouTube sobre este tema, ¿no? Ya os recomiendo algunos, Marpasio, Joe Nobody, hay mucha gente, Vivi Bacchus, hay mucha gente. ¿Había alguna pregunta más? Hola, és un petit raonament. Tu has dit que som uns esclaus. No, jo no he dit que som, bueno, que l'Estat ens considera uns esclaus. Ens considera uns esclaus. Jo penso que si ja ens en donem compte ja comencem a fer un pas per la llibertat. Exacte, és el que estava dient-li a ell. El primer és saber que estem en un laberinto. Sí, després saber en quina... Llavors penso que com que nosaltres som molts, el nostre poder és que som molts i ells ho saben. Ells són pocs. I ho saben. I ho saben. I ho saben. Per això ens enfrenten. Per això ens enfrenten. Tu eres basco, tu eres del Madrid, tu eres del Saragossa, tu eres del... I llavors el que nosaltres hem de fer primer és enfortir-nos i estar bé nosaltres, perquè a part de mentalment ens fan dependents i malalts. I la majoria de gent són dependents d'ells i malalts. Correcte. Perquè tenen una addicció a 5 o 6 medicaments que depenen d'ells per viure. Correcte. Suposo que primer ens hauríem d'intentar guarir personalment i llavors anar guarint el nostre entorn i sempre amb l'exemple, i amb discursos com els teus, amb l'exemple el nostre entorn es modifica. Correcte. I això també... Recorda, una vela només es pot encendre en una altra vela. Per això. I només el nostre treball és ser nosaltres mateixos. I ja en tenim prou, que ja és molt amb els inputs dolents que tenim o contraris que tenim. Quan estàvem venint, el Marc, Maria i jo, que així estàvem comentant que les pel·lícules de dibujos no són para niños. Y hay una que habla de esto, que es la película Bichos. La película Bichos no es para los niños, es para nosotros. Todo es primado negativo. Al final de la película se unen todas las hormigas y les dan una paliza a los eran langostas o no sé qué, o saltamontes y se largan huyendo.
pero se unieron todas las hormigas. Cuando se unan todas las hormigas, los saltamontes no tendrán más remedio que largarse y ya no podrán robarles. Hay una escena que me encanta, que es cuando están en el restaurante, en el bar de los saltamontes, que están allí y le dice un saltamonte a otro, le dice al jefe: si tenemos ya comida de sobra, ¿para qué tenemos que ir a robarle a las hormigas? Si tenemos para 2 inviernos más. Y le dice: no, tienen que saber que todos los años nos tienen que dar, porque si les permitimos que un año no, al año siguiente a lo mejor ya no quieren darnos. Y entonces le coge un grano, se lo tira y se ríe. Le tira otro: ¿te hace daño? No, no me hace daño. Y entonces abre una compuerta y le caen todos los granos y lo entierran. Y aquel se levanta medio tonto y dice: a que si vienen todos sí que te hacen daño. Tenemos que mantenerlos en el miedo. No recuerdo exactamente lo que dice, ¿no? Pero lo que recuerdo, el concepto era: tenemos que mantenerlos ahí en la tensión, en el miedo, para que sepan que cuando vayamos nosotros nos tienen que dar nuestra parte. Y ellos son unos vagos, eran unos vagos, estaban allí en la cafetería esa. Entonces, el otro día en la conferencia decía uno: es que hay que denunciar a la von der Leyen lo que están haciendo el gobierno español. Digo, pero si la von der Leyen es la que le dice al gobierno español lo que tiene que hacer. Si ellos están haciendo lo que le dice desde Europa, si la Comisión Europea no la vota nadie, la nombran a dedo. Los europarlamentarios sí, pero esos son monigotes que hay allí, que no pintan nada. Los que mandan son la Comisión Europea, que son el primo del Rocha, el otro primo del no sé qué. Son todos de la élite. Ya, y el dinero se lo debemos a ellos. El dinero lo crean ellos y nos obligan a usar su dinero. Ya, entonces lo que tenemos es que buscar una alternativa, usar otro medio como el de trueque, como muchas cosas que está haciendo la gente. Hay gente, como decía aquí el señor, no es el que se ha marchado, de aprender a hacer las cosas básicas, que no tengas que depender de nada de ellos, ¿no? Así que nada, si no hay más preguntas, pues muchas gracias por aguantar.